¿Cómo están, estimados seguidores del canal de YouTube Cubos? Bien, en esta oportunidad vamos a tocar el tema de políticas económicas, siempre preocupándonos por la educación, ¿no? Bien, políticas económicas básicamente es en relación lo que hace el Estado, ¿no? Y en este caso el Estado hace ciertas políticas de cierta forma para promover el empleo, el crecimiento, de acuerdo a las coyunturas económicas que están pasando en nuestra realidad en el país o también de forma internacional. En ese sentido, por ejemplo, en el año 2008 hubo una crisis en Estados Unidos por la crisis inmobiliaria, pero sin embargo eso supimos nosotros salir adelante, pero Estados Unidos fue la mayor parte que fue golpeado, ¿no? Pero vamos a ver cómo es ahí, se soluciona una crisis, o en todo caso cuando una economía se está desacelerando y vemos la forma de cómo el Estado mismo soluciona estos tipos de turbulencias económicas. ¿Bien? Para ello, ese es el tema de las políticas económicas. Vamos a dividir en dos grandes puntos, que es política fiscal y política monetaria. Cuando nosotros hablamos de la política fiscal, estamos hablando de todas las acciones que hace el gobierno, tanto el gobierno central, que es, en este caso, actualmente está presidente Vizcarra, ¿no? Anteriormente estuvo Kuczynski, ¿no? Con el gobierno de Ollanta. ¿Bien? ¿Y qué es lo que hacen ellos? A través de en el caso de a través de su ministerio, ¿no? Ministerio de Educación, Ministerio de Salud, ¿no? El Ministerio de Transporte, ¿no? De cierta forma hace obras, ¿no? Hace, por ejemplo, a través del Ministerio de Economía puede ser que baje también lo que son los impuestos o incremento de impuestos, ¿no? Después se le pide el consumo, de cierta forma eso va a impactar en la economía. También lo que hacen los gobiernos regionales. ¿Bien? Los gobiernos regionales también hacen las políticas fiscales. El otro punto es la política, en este caso el gobierno local, que son los alcaldes, ¿no? Bien, esa es la parte de la política fiscal, que hace todas las acciones que hacen el gobierno central, local y regional. Entonces, el fiscal es esto. Ahora, el monetario, ¿quién se encarga de ejecutar ese tipo de políticas? El gobierno, en este caso, local, regional, no. En este caso lo que hace es el Banco Central Reserva del Perú. ¿Bien? Entonces, si estamos en otro país, cada país tiene su Banco Central Reserva. Pero en este caso, estamos en el Perú, sería Banco Central en Estados Unidos la FED, ¿no? Que es el Banco Central, pero en Estados Unidos. Ahora, tanto para hacer acciones de la política fiscal y monetaria, cada uno tiene sus propios instrumentos, ¿no? En el caso de la política fiscal tenemos instrumentos. ¿Qué significan los instrumentos? Son herramientas que hacen ellos o utilizan. ¿Para qué? Para hacer sus políticas, ¿no? Dentro de las políticas podemos encontrar política fiscal expansiva o contractiva. Entonces, el instrumento, por ejemplo, el gasto. El gasto, ¿cuáles son? El gasto que hace el Estado, ¿no? Puede ser construcción de carreteras, hospitales, ¿no? Puede ser también parques, jardines, ¿no? Todo lo que hace el gobierno central, regional o local, cualquiera de ellos, ¿bien? Cualquiera de ellos. Luego también los impuestos, puede ser impuesto electivo al consumo, puede ser el impuesto a la renta, puede ser también el impuesto al tema de arbitrio, que hoy en día no es bastante discutido, que las municipalidades han podido incrementar lo que son arbitrios a las viviendas, ¿no? Entonces, básicamente es eso, los impuestos. El otro de los casos es el arancel. El arancel, más que nada, ¿en qué sentido nosotros tocamos el arancel? Es un impuesto a las importaciones. ¿En qué caso utilizamos el Estado? Lo va utilizando, en este caso, los aranceles. El arancel básicamente es en el caso de los tratados de libre comercio, se van negociando y trata de reducir los aranceles. Eso es lo más beneficioso cuando hacemos tratados de libre comercio. Ustedes se preguntarán que nuestra economía está, ¿qué tanto tratado de libre comercio tiene? Tenemos, por ejemplo, con el caso de Estados Unidos, tenemos con Colombia, inclusive tenemos con Venezuela, tenemos con Chile, tenemos con Singapur, con Canadá, con diversos países. Haciendo un listado, tenemos ya más o menos con 21 economías tratados de libre comercio.
De esa forma nosotros estamos diversificando lo que son los riesgos, ¿no? Por eso justamente la crisis del año 2008 nos ha afectado relativamente menor que a México, ¿no? Porque México muchas veces depende de Estados Unidos, ¿bien? Entonces vamos a ver lo que son los impactos que va a generar, ¿bien? Luego la parte monetaria, como ya les mencionaba, los instrumentos que tenemos, el encaje bancario es más usado, ¿no? El Banco Central de Reserva bien a veces sube el encaje bancario o baja el encaje bancario, o el otro es la tasa de interés de referencia. Pero se preguntan seguro, ¿qué es el encaje bancario? El encaje bancario viene a ser un porcentaje de que se tiene que reservar o se tiene que congelar, ¿no? El sistema financiero de todos los depósitos que hace el Estado. ¿Bien? ¿No? Todos los depósitos que hacen los agentes, en este caso serían los depositantes, que son las operaciones pasivas. ¿Bien? Un ejemplo muy sencillo para poder entender lo que es el caso del caso de encaje bancario. ¿Bien? Un ejemplo muy sencillo, ¿cuál sería? Por ejemplo, yo deposito 1000 soles, ¿correcto? Yo deposito 1000 soles, pero si yo he depositado 1000 soles, ¿qué significa? El sistema financiero tiene que hacer una reserva, por ejemplo, 6%, ¿qué significa 6%? Significa que depositó 1000 soles, 6% tiene que reservarlo, ¿correcto? Tiene que reservarlo. Significa que 60 soles de 1000 soles, 60 soles, lo guarda, no tiene que utilizarlo, ¿correcto? No tiene que utilizarlo. ¿Cuánto tiene como disponible? Seguramente me están siguiendo. Quedas 940. ¿Está bien? Entonces, 940 vendría a ser que el sistema financiero tiene como disponible, ¿no? Disponible en el sistema financiero. ¿Para qué tienes disponible? Para hacer las operaciones activas. Las operaciones activas. ¿Y qué son las operaciones activas? Son básicamente operaciones que el sistema financiero otorga, ¿no? Por ejemplo, créditos de consumo, puede ser crédito de vehiculares, créditos hipotecarios, etc., ¿no? Que el sistema financiero uno acude a solicitar dinero. ¿Está bien? La tasa de interreferencia es una tasa de interés en la cual, ¿no? Que el sistema financiero, ¿no? Que el sistema financiero se cobra por los préstamos que hacen entre ellos, ¿correcto? Bien, ahora pasamos hasta acá. ¿En qué consiste la política fiscal expansiva y contractiva? Tenemos política monetaria también expansiva y contractiva. En ambos casos tenemos expansiva y contractiva. Ahora bien, ¿qué significa expansiva? Es cuando la economía, cuando ve que se está desacelerando, o en todo caso hay una crisis en un país, entonces lo que hace el Estado su objetivo es incrementar la producción, el Producto Bruto Interno. Significa que la producción bruto interno viene a ser, lógicamente, el caso de lo que hace el Producto Bruto Interno, es todo lo que se ha producido en una economía. Todo lo que se ha producido en una economía. ¿Bien? Ejemplo. ¿No? En cada uno vamos a tomar ejemplos, pero primero hacer aclaraciones. Expansiva, su objetivo principal es incrementar el Producto Bruto Interno, es decir, la producción de una economía. Es decir, cuando alguien dice hay que promover la economía, el crecimiento, lo que está buscando es que crezca el Producto Bruto Interno. ¿Bien? En otras charlas que vamos a hacer nosotros sobre este tema, vamos a hablar netamente del Producto Bruto Interno. ¿Bien? En la parte contractiva, ¿qué viene a hacer? En la parte contractiva busca de cierta forma reducir el Producto Bruto Interno, reducir. Y con todo caso no simplemente reducir, sino, por ejemplo, se está generando una inflación, entonces puede ser que de cierta forma reduzcamos haciendo políticas monetarias o fiscales, cualquiera de ellas. Pero lo que se busca es, en caso de
contractiva, reducir ese salario. Ustedes se preguntarán en qué año, por ejemplo, lo general, si en el gobierno de Alan García, el año 2008, se trató de reducir, por ejemplo, lo que son los impuestos. En el caso de los salarios, una austeridad, todo ello. Bien, vamos a dar algunos ejemplos. Ahora, vamos con el ejemplo de la política fiscal de expansión. Vamos a tocar solo simplemente el gas. ¿Bien? Vamos a tocar el gas. Vamos a suponer que hay un incremento del gasto. Incremento del gasto. Bien, si hay incremento del gasto por parte del Estado, ¿qué es lo que va a pasar con la parte del empleo? Bien, del empleo, incremento del gasto, lo que va a generar es incremento del empleo. Incrementa el empleo. ¿Qué más ocurre? ¿Cómo se genera el incremento del empleo? ¿No? ¿Cómo se genera el incremento del empleo? Lo que vemos es, si el Estado gasta, por ejemplo, construye carreteras, hospitales, ¿no? Hospitales, entonces lo que va a generar es empleo, va a generar más consumo, ¿no? Más dinamismo en la parte de, ¿no? Consumo de, construir hospital, ¿no? Entonces va a comprar fierro, cementos, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces va a generar también más contratos con los trabajadores, construcción civil, todo ello. Entonces va a generar mayor cantidad de empleo. ¿Bien? Ahora, cuando se incrementa el empleo, lo que vamos a observar es incremento del empleo, va a incrementar ¿qué cosa? El consumo. Como las personas ya están empleados, llegan, ¿no? Al quincena o al mes, van a tener más cantidad de plata, de ingresos. Entonces van a consumir más. Al consumir más, ¿qué es lo que va a generar? ¿Incremento de qué sería? Si las personas consumen más, va a incrementar el Producto Bruto Interno. Incrementó el Producto Bruto Interno. Y eso acá es lo que se está buscando, miren. ¿Su objetivo cuál fue con el incremento de gasto? Logró, todo hace un mecanismo para lograr incremento de la producción. Y de la misma forma se hace lo demás. Esa cosa ahí en consultoría. Bien, el otro punto es objetivo de, en este caso, reducir. Vamos a poner otro ejemplo acá. Arancel. Manejando otro ejemplo. En este caso, vamos a poner una reducción del arancel. Vamos a reducir el arancel. Reducimos el arancel. Sabemos que el arancel, ¿qué viene a ser? Es un impuesto a las importaciones. Vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer que hay una disminución de arancel. Significa de que puede ser que se rompa un tratado de libre comercio con Venezuela. Entonces hace de que los aranceles retornen a su dato inicial. Retornen. Entonces, si el arancel se retorna a un impuesto mayor a lo que estaba determinando, ¿qué significa? De que, por ejemplo, para yo entrar mi producto a Venezuela, ¿correcto? Para ingresar mi producto en Venezuela, el producto va a ingresar a mayor precio. ¿Qué significa? Si yo mi producto antes de ingresar a Venezuela estaba en $1000 y el arancel antes que bajara estaba 5%, ¿correcto? 5%. Entonces, ¿qué significa? Si el arancel baja al 5%, significa de que el arancel básicamente va a ser reducido. Pero, ¿qué podría pasar si el arancel, en este caso, incrementa? ¿Qué podría pasar? El arancel se incrementa, si estaba 5%, de 1000 sería 1050, pero se incrementa a 20%, ¿correcto? Si se incrementa el 20%, significa que ese producto ya no va a ingresar a 1050, sino 1200. Los consumidores, en este caso venezolanos, ¿van a comprar más o se compran menos? Van a comprar menos. Entonces, si compran ellos, me compran menos, ¿qué significa? Reduce las exportaciones. Reduce las exportaciones. Si reducen las exportaciones, ¿qué significa? Me compran menos. Reducen ¿qué cosa? Inversiones. Si reducen las inversiones, ¿qué sucede? Reduce el empleo. Reduce el empleo. Si reduce el empleo,
¿Qué pasa con el consumo? Reduce, porque las personas, como están desempleados, significa que van a tratar menos ingresos, consumen menos. Reduce el consumo. Y si reduce el consumo, ¿qué podría pasar con la producción? La producción disminuye. Entonces la producción disminuye el PBI. Reduce el PBI. ¿No? Porque la producción, como hay menor consumo, hace de que se disminuya el Producto Bruto Interno. Ahora bien, eso respecto a algunos ejemplos de acá, hemos tocado con la política fiscal. Si hemos visto, es muy sencillo lo que hace el Estado, tampoco es complicado, ni difícil, pero hacen este tipo de actividad para poder mejorar las condiciones económicas del país. ¿Bien? Ahora vamos a ver política monetaria. De la misma forma, el objetivo es expansivo, ¿no? Expansivo es incrementar. Vamos a ver primero con la reducción del encaje bancario. Encaje bancario. Hemos abreviado encaje bancario EB, ¿no? Si reduce el encaje bancario, ¿qué es lo que va a pasar? Que el sistema financiero va a tener más cantidad de liquidez, porque va a reservar menor, ¿no? Va a reservar menos. Es como que si estaba 6%, ahora reserva 4%, significa que ahora guarda 40 soles de un depósito de 1000 soles, ya no 60, pero ya tiene más disponibilidad. El sistema financiero tiene más liquidez. Al tener más liquidez el sistema financiero, ¿qué es lo que hace? Al tener más liquidez el sistema financiero, primero vamos por esa parte, incremento de moneda nacional en la circulación de la economía. Al incrementar la moneda nacional, lo que va a generar es reducir la tasa de interés, ¿no? Es como que hay épocas de cosecha, ¿no? De manzana, que digamos, eso hace de que se haya reducción de su precio. Entonces, ¿qué va a pasar? El precio de la moneda, ¿qué va a pasar con el precio de la moneda? El precio de la moneda disminuye. ¿Y el precio de la moneda qué es? La tasa de interés. ¿Bien? La tasa de interés. Ahora bien, si la tasa de interés reduce, ¿qué podría pasar con los créditos? Se entiende de que los créditos están en una relación con la tasa de interés. Si te cobran menos, significa que uno va a adquirir más créditos. Entonces, incrementa lo que son los créditos. Incrementa los créditos. Al incrementar los créditos, ¿qué sucede con la inversión entonces? Incrementa la inversión. Incrementa la inversión. Ahora bien, si incrementa la inversión, ¿qué va a pasar con la parte del empleo? Incrementa el empleo y de la misma forma incrementa el consumo y incrementa el Producto Bruto Interno. Entonces, ¿qué es lo que se buscó acá? ¿El objetivo cuál fue? Incrementar el PBI. ¿Se logró eso? Sí, se ha logrado. Acá está, igualito. Llegamos a ese punto. Ahora, en caso contractiva, por lo general acá no tanto también incluso se utiliza este de reducir el PBI, sino también es para frenar la inflación. Vamos a ver. Si vemos de que hay incremento del encaje bancario, ¿correcto? ¿Qué va a pasar? Lo inverso de lo que hemos visto anterior. Significa que si al incrementar el encaje bancario, hace de que en este caso el sistema financiero tenga menos liquidez. Entonces, va a reducir, en este caso, la moneda nacional en circulación. Los bancos van a tener menos liquidez. ¿Bien? Ahora, si tienen menos liquidez, ¿qué va a pasar con la tasa de interés? ¿No? Como que hay poca cantidad de dinero, hace que la tasa de interés incremente. Al incrementar la tasa de interés, poner la I de interés, ¿qué sucede con los créditos? Como que ya te cobran más, o sea, usted como inversionista, cualquier persona que no puede sacar su capital de créditos, cuando te cobran más, uno se restringe, quizás saca lo necesario, entonces hace de que reduce los créditos. Al reducir los créditos, ¿qué sucede? Va a pasar lo que acá, reduce la inversión. ¿Bien? Reduce la inversión. Al reducir la inversión, ¿qué podría pasar con el empleo? A ver unos despidos, ¿no? Que las empresas dicen, te llamamos, te esperan, ¿no? Eso es lo que dicen. Entonces lo que va a pasar es reducir el empleo.
Al reducir el empleo, ¿qué sucede con el consumo? Reduce el consumo. Bien, acá dos puntos. Al reducir el consumo va a pasar algo. Cuando las personas te compran menos, o sea, poco consumidores, ¿no? Reduce el consumo. Entonces, ¿qué sucede con los precios? Los precios suben, bajan. Bajan los precios. Y también va a bajar la producción. Entonces, lo que hemos encontrado, reducir de cierta forma el PBI, que es este acá, y reducir el precio. ¿Y este precio qué es? La inflación. ¿Qué significa entonces en conclusión? Si el Banco Central de Reserva está tratando de incrementar el encaje bancario, lo que está buscando es frenar la inflación, que no siga subiendo los precios. Es una de sus herramientas para aplicar. Bien, entonces eso hemos tocado el tema de las políticas económicas. Bien, entonces es un tema muy relevante que algunos ¿no? de los que me siguen, las redes, les interesa la parte académica, ¿no? Y interés en común. Entonces lo que tenemos que ver es aportar, entender cómo funcionan las políticas económicas. Bien, espero que sea de su agrado, ¿no? Ese tema de las políticas económicas. Vamos a seguir tocando más adelante diversos temas en relación a las políticas, ¿no? Lo que es finanzas, lo que es economía. Vamos a tratar sobre el tema del SWOT, sobre consultoría también, sobre este tema, ¿no? Cualquier cosa, me pueden escribir, ¿no? Algunas consultas abajo en sus comentarios, ¿no? Para poder yo responder a algunas dudas quizás lo que tengan. Bien, hasta otra oportunidad y sigan suscribiéndose a este canal de YouTube Cubos de este humilde servidor. Hasta otra oportunidad. Gracias.